maestros. Muy buenos días a toda la comunidad educativa de Popayán. Estamos realizando la etapa final del plan educativo. Hemos participado con todos los actores que tienen que ver, que tienen responsabilidad directa en lo que es la educación del municipio de Popayán. Indudablemente no se puede quedar nadie por fuera. La educación, digamos que es el pan de cada día de una sociedad. Quien no participa de un proceso educativo quiere decir que no está inmerso dentro de la sociedad. Y todos, desde la óptica más sencilla, que es la de un niño, hasta el especialista, que es el maestro, que es el investigador, hasta el colegio más humilde, hasta la universidad de mayor acreditación. Esto es lo bonito de la educación, que hace que todo el mundo piense, porque es el gimnasio que tenemos todas las personas para desarrollar conocimiento. Hoy tengo un invitado muy especial, que es el profesor Diosérimo Riascos, fue secretario de Educación del municipio y es uno de las personas que más conocen el tema de educación en el municipio de Popayán, con su vasta experiencia en el sector educativo. Doctor Diosérimo, buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días a toda la comunidad educativa del municipio de Popayán. Es un gusto estar participando de este evento, más que hemos tenido la oportunidad de ser partícipes, de aportar algunas inquietudes mirando hacia el futuro de la educación de nuestro Popayán, que tiene que ser el derrotero y el camino y la ruta a seguir para los próximos 30 años, que creo que es lo mínimo que necesitamos como para poder tener una garantía que nos permita tener una ciudad distinta, una ciudad que pueda pensarse en un progreso permanente, sistemático, creciente, en beneficio de las juventudes que tenemos en Popayán, no solamente del patojo raizal, sino también de todas las comunidades que están llegando aquí a Popayán de diferentes municipios del departamento del Cauca y de otros departamentos, inclusive de personas de otros países. Profesor Diosérimo, el ejercicio que hoy el mundo está haciendo es que la educación de hoy ya no responde a lo que están demandando el mundo, que la educación de hoy necesita fortalecerse, que hay unos indicadores que nos están mostrando el desgaste del sistema tradicional de enseñanza. Todos a nivel del mundo están propiciando esa reflexión. Nosotros terminamos esta reflexión para vislumbrar lo que debe ser la educación de Popayán en los próximos años, hasta el año 2037. Pero ahí no se queda ese análisis. Ya las instituciones educativas también están pensando que la institución educativa tiene que responder a todas esas expectativas, empezando por las expectativas que tienen los niños, por las expectativas que tienen los padres de familia, por las expectativas de los mismos docentes. Todos sabemos que ya el mundo demanda unas competencias adicionales que deben tener los docentes del siglo XXI. Todos sabemos de las aspiraciones que tienen las universidades frente a ese recurso que llega a las universidades. Todos, la gran mayoría, sabemos que la formación de los maestros que necesitamos a futuro, a esto que está demandando el mundo, también tiene que tocar los currículos, los pénsulos, y que tiene que ser necesariamente un maestro creativo, investigador, que maneje las TIC, que sea innovador fundamentalmente y un gran comunicador. Ese ejercicio, profesor, ¿cómo lo viene adelantando? Porque ya las instituciones tienen que mirar que tienen un núcleo de planificación, que ese es el que va a nutrir el plan educativo municipal, que se llama el Proyecto Educativo Institucional. Ese es el eje fundamental de planeación que tienen las instituciones. En el Proyecto Educativo Institucional está todo el contexto, o debe estar todo el contexto regional,
subregional y local. Es el que toma el pulso de la ciudadanía. Estamos aquí en una zona populosa de Popayán, donde se ubica la institución ejecutiva metropolitana. Es un contexto muy densificado, de una población muy densificada, ¿sí? Y pues necesariamente el rector ya conoce, identifica cuál es ese radio de acción que se mueve. Conoce su problemática también de lo que pasa, no solamente en su ciudad, sino también en su zona de influencia. Conoce también a sus padres de familia, quiénes son los líderes, quiénes no son, quiénes participan, quiénes no participan. Tiene un equipo, ha logrado un equipo con el que él cree su currículum, ¿sí? Se centra y que necesita que unos maestros con unos perfiles específicos pongan a andar ese carrito que decía el profesor Gallego, ese carrito que es el currículo, que funcione bien, con unos buenos timoneles, encabezados por el equipo de trabajo. ¿Qué ejercicio, profesor, viene haciendo usted en su institución en torno a esto, de pensar que su institución tiene que adentrarse a lo que va a demandar o está demandando la educación de futuro? Gracias, Freddy. Sí, yo creo que nosotros estamos haciendo la tarea. El Colegio Metropolitano, la Institución Educativa Metropolitana María Occidente, que es un nombre pues jurídico, ¿no es cierto?, ha entendido con claridad dónde está inmersa. Nosotros hacemos parte de la comuna número 9. Esta es una comuna que por su población es la segunda comuna más grande de Popayán, con cerca de 35.000 habitantes, unos barrios que se caracterizan por ese flujo de personas que vienen de diferentes municipios, principalmente del Tambo, de Argelia, de la costa pacífica, de Bolívar, que son los que tienen más presencia aquí, y una altísima presencia de venezolanos en este sector de la ciudad. Eso nos ha obligado a revisarnos lo que es nuestro proyecto educativo, y evidentemente que coincide con los tiempos en los cuales se determinan la visión y la misión del colegio. El Metropolitano está haciendo ese ejercicio de revisar su proyecto educativo y estar reconstruyéndolo, mirando precisamente esas realidades. Nosotros estamos enfocados en tres grandes componentes, que son tres miradas muy puntuales. Una, lo que es el entorno inmediato de la comuna número 9. Nosotros tenemos cerca de 3.000 estudiantes entre mañana, tarde y noche, y junto con el colegio José Eusebio Caro recogemos básicamente el 100% de la comuna número 9 y parte de la comuna número 7. Por otro lado, estamos mirando la ciudad de Popayán, miramos su plan de desarrollo, tenemos muy claro hacia dónde va la ciudad. Igual tuvimos la oportunidad de ayudar a construir ese plan de desarrollo. Tenemos un ejercicio muy cercano con las diferentes organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, las CAL y otras organizaciones sociales que tienen que ver mucho, inclusive ambientales, que tienen que ver mucho con lo que se quiere de Popayán, pero lo que quiere también de nuestra comuna. Y miramos el plan también a nivel de Colombia, o sea, queremos que nuestros estudiantes tengan los suficientes elementos, conocimientos, actitudes, comportamientos y perfiles, criterios, paradigmas que les permitan actuar en nuestra comuna, dar respuesta a la comuna, lo que dicen los padres, lo que dicen la comunidad, lo que esperan de él, pero también lo que está esperando Popayán, pero también lo que está esperando el país. Y en eso nosotros queremos ser muy coherentes. Sin embargo, no ignoramos tampoco la visión y el interés que debe tener a nivel global el estudiante. Entonces, por eso el inglés, las tecnologías, para nosotros son supremamente importantes, y estamos detrás de dar un paso que consideramos que es vanguardista comparado con la experiencia regular de las instituciones educativas, y es que el estudiante pudiera salir con doble titulación en el colegio, una en su
componente académico que le permite interactuar en cualquier tipo de aspiración universitaria que desee, pero al mismo tiempo que tenga una herramienta que también le sirve para cualquier área de desempeño que quiera en su futuro, a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel académico o de otra naturaleza también. En eso estamos trabajando, estamos mirando con algunas alianzas, entre otras con el SENA, para seguir trabajando en ese campo. Ya hemos hecho algunos ejercicios previos, han sido muy gratos y estamos detrás de formalizarlo, de estructurarlo, cosa que se nos interrumpió con el tema de la pandemia, pero estamos volviendo a retomar el asunto. Tenemos un comité de calidad que permite ir trabajando poco a poco, ¿no es cierto? Una institución tan grande como esta, tan compleja, pues no se pueden avanzar como en una institución muy corta, en tan corto espacio, hay que irlo haciendo despacio, y yo diría que llevamos 4 años en ese proceso, pero quedamos supremamente bien. Yo le diría que nosotros estamos con una fundamentación que lo vemos en la práctica, no solamente en la teoría. Es cuál es la razón de ser de un estamento educativo. Y podemos, creo que a través de un ejemplo, de un ejercicio que estamos haciendo en el colegio, podemos dar respuesta a eso. Yo siempre he sido un crítico que en el aula de clase la diferencia la hace el maestro y que muchos de los contenidos no ayudan a explorar la vocación del estudiante ni a darle respuesta a sus necesidades, a sus impresiones y a lo que podría estar pensando él en su futuro. Pero entonces resolvimos establecer una estrategia que la estamos llevando a cabo con mucho éxito en el Metropolitano, y es crear un proyecto que pueda permitir que los estudiantes se expresen de manera abierta, y ese proyecto se llama Metrotalentos. En ese proyecto, que es un macroproyecto, lo que busca es detectar, apoyar, acompañar, financiar e impulsar y promover los talentos de los muchachos. En primera instancia serán habilidades, serán competencias, serán destrezas, cualidades que los muchachos evidencien, pero la idea es que podamos nosotros poco a poco ir dándole forma a esos elementos para poder generar un espacio donde el muchacho entienda que ha venido al Metropolitano y que de aquí ha podido identificar su talento, que le va a permitir tener una vida satisfactoria y poder impulsar y desarrollarse como persona, como tener su proyecto de vida centrado en eso. Tenemos 26 subproyectos que hacen parte del macroproyecto a nivel ambiental, niños que disfrutan aprendiendo con el ajedrez, con las danzas, con la música, la guitarra, la pintura, el dibujo, las matemáticas recreativas, el teatro, en la parte académica también impulsando, y hemos logrado que el aula no vaya al proyecto inicialmente, sino que el proyecto comenzó a permear ya las aulas escolares. Estamos viendo algunos profesores que a partir de la experiencia de Metrotalentos lo han llevado al aula. Entonces el profesor, por ejemplo, de artística, ha entendido que además del ejercicio académico es una posibilidad también para que los muchachos hagan arte, creen, pero también asuman una posición emprendedora, y están trabajando en ese sentido. Hemos, por ejemplo, el profesor de inglés, inicialmente parte de Metrotalentos creando un club de inglés, pero un club de inglés que responde a unas orientaciones también de Cátedra Popayán, donde el estudiante aprende inglés, pero aprende inglés jugando y transformando y relacionándose con un contexto de Popayán, sobre todo lo que es su cultura, su patrimonio, y en bilingüe. Y mirando que eso también le sirve al estudiante para poder convertirse en una guianza turística que le permita entonces jugar con todo. Entonces mire, la academia, el arte, la economía, el emprendimiento y una solución también de vida para las personas desde un proyecto como esto. Ha sido un éxito y estamos supremamente contentos por eso. Profesor Joselimo, a nivel de educación en el mundo se están dando unos cambios. Unos países están disminuyendo sus áreas de formación. Otros países están centrando sus procesos de enseñanza en el estudiante. Otros países están centrando sus proyectos de educación en proyectos totalmente abiertos, flexibles, donde la innovación pedagógica prima por encima de todo. Se habla y se dice que en las escuelas los niños reciben
una formación, pero que esa formación realmente, gran parte de ella no es motivante y no es útil. Desde el punto de vista de utilidad del conocimiento, llevarlo a la práctica. Desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de que el muchacho, eso que aprendió en el colegio, le sirva para algo. ¿Qué cree usted en su institución? Hasta donde usted ve, ¿se pueden dar cambios a corto plazo respondiendo a eso que está demandando el mundo? No, yo no creo porque es que el sistema educativo es tan complejo y hay tantos responsables y comprometidos con ellos que no nos ponemos de acuerdo. O sea, el ministerio planifica, proyecta y genera unos instrumentos, unos medios, unos recursos para que nosotros trabajemos alrededor de eso. Pero vienen los intereses de la región, de la localidad, de la misma comuna, de la misma institución, de la misma junta directiva, los mismos profesores, y eso cambia absolutamente todo. Yo pensaría que a corto plazo no es fácil, pero sí podemos estar dando la pelea, y yo creo que estamos en ese ejercicio ya muchos profesionales de la educación, muchos rectores, muchos profesores que están adelantando ya sus maestrías, sus doctorados, que necesariamente las universidades están planteando eso. Pero hay una gran tragedia, una gran limitante, pienso yo, que es que las academias, las universidades tampoco están formando de manera pertinente a los docentes para que asuman realmente ese cambio. Uno ve con mucha tristeza y preocupación que los docentes de las universidades no tienen formación, inclusive algunos ni siquiera experiencia docente también, pero han hecho un posgrado, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y con eso creen que ellos están contribuyendo, pero no, están aportando de pronto conocimientos, de pronto algunas teorías, que la mayoría de ellas son fuera del entorno de nuestro contexto y que no responden a las necesidades de la educación de nuestro medio. Entonces ahí va a ser muy complicado, y lo heterogéneo de la formación de los docentes, muchos de ellos hoy, los docentes nuevos, que no han sido formados tampoco en una academia para ser docentes, son profesionales de diferentes áreas y que con un curso de nivelación que reciben a la carrera unos elementos de pedagogía no alcanzan a hacerlo. Si uno tiene 20, 30 años, ha trabajado en diferentes instancias educativas y uno en su conciencia, en su ética, reconoce que no tiene los elementos suficientes y que cada día es un aprendizaje diferente, que cada grupo es distinto y que con cada grupo tiene usted que establecer estrategias diferentes, que debe tener una visión distinta, que cada muchacho desde su cultura está mirando hacia un futuro que a veces no lo conocemos. Entonces no es muy fácil ni es muy claro que uno pueda garantizar que hayan cambios sustanciales a corto plazo. Los cambios se van a ir dando poquito a poquito en la medida en que las generaciones van mirando más hacia el futuro. Yo creo que la educación que nosotros estamos llevando es una educación del siglo XX, inclusive a partir del siglo XIX, que no hemos entendido todavía que llevamos 21 años de este siglo, y que este siglo XXII, que es el que más está cerquita, va a ser totalmente distinto, transformador, pero es que muchos docentes ni siquiera tenemos la información, ni los conocimientos, ni las habilidades mínimas que nos permiten a nosotros avanzar en ese sentido. Doctor Dioselimo, profesor Dioselimo, si yo le pregunto a usted, con esa experiencia que tiene usted en estos temas de educación, ¿cuál sería el currículo que usted identificaría a futuro? Que no supere 5 áreas, que usted cree serían suficientes para formar ese perfil de ese estudiante, que responda a la región, que sea un ser humano como tal, que sea competitivo y que sea capaz de generar cambios en la sociedad? Porque es que la sociedad hoy está demandando grandes cambios, y los cambios arrancan por nosotros mismos. ¿Cuál sería esa identificación que usted hace en este momento, con esa visión que usted tiene? Usted me pone en una situación complicada. No es una pregunta fácil, por eso se la hago a usted, ¿no? Sí, por eso se la hago a usted. Sí, es muy complicada la respuesta, porque es que esa respuesta tiene muchos ítems que tiene que ver entre teorías, pero tiene que ver con formación, pero también con intereses y también con las posibilidades que el Estado facilita a todo nivel. Yo diría que asumiendo que usted, señor rector, la ley le permite hacer autonomía administrativa en su institución,
usted no necesita pedirle autorización al ministerio para hacer ajustes desde su proyecto educativo institucional en todos sus componentes. Entonces, aprovechando, es que esta pregunta se la hago por su experiencia. ¿Qué visiona usted en torno a eso? Esas 5 áreas. Sí, pero tengo que necesariamente para responder eso decirle otras cosas. Yo pienso que esa es una gran mentira del ministerio. A mí me parece que es una contradicción intencional, deliberada, ideológicamente direccionada, porque parte del hecho que el ministerio le otorga a usted, le obliga a asumir 9 áreas obligatorias y le pone un componente adicional de optativas que al final terminan siendo obligatorias también. Entonces, por ahí no es la cosa. Uno podría tomar experiencias como las que siempre hemos hablado, de Finlandia, de Corea, de Singapur, del mismo Japón, que tienen una educación distinta, y Japón propone que sean 4 o 5 hoy en día. Pero eso también depende del elemento cultural, y no sé si en Colombia estemos interesados y estemos en capacidad de asumir una disciplina y una formación tan profunda como la que están buscando ellos, que ya están a otro nivel de nosotros, a nivel de desarrollo social. Y académico, inclusive intelectual. Entonces yo creo que la cosa es muy complicada, porque el primer obstáculo que usted encuentra fuera del obstáculo de arriba, de la parte macro, son los mismos docentes. Yo estos días he intentado hacer unos ajustes, y los primeros que se me ponen son los profesores. Y nuestra cátedra, ¿qué, rector? Si hacemos ese ajuste, ese cambio, entonces mi asignación se va a ver afectada. Si yo solamente estoy acostumbrado a dictar esto en estos grados, entonces si usted va a implementar eso, pues nos va a afectar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces nos van a sacar, nos van a despachar, ¿qué va a pasar? Pero yo le respondo entonces puntual frente a eso. Yo diría que un estudiante debe tener habilidades para la vida que no se las enseñamos a veces ni en la casa, ¿sí? Y debe ser algo que se debe fortalecer. Un estudiante que sepa quién es él, cómo se reconoce, cómo se identifica, desarrolle su imagen, su autoestima y su confianza, y desarrolle habilidades para aprender a aprender. Esa es la primera. La segunda, creo que necesariamente debe tener unas habilidades, unos conocimientos en lo que tiene que ver con matemáticas, pero más que en matemática como tal, como tenemos la lógica matemática, el pensar matemáticamente, que le permita hacer reflexiones, análisis, que pueda confrontar, que pueda visualizar y que pueda construir a partir de ahí, y que se genere un pensamiento científico a partir de esos elementos. Debe necesariamente tener unas habilidades comunicativas importantes que le permita a él interactuar con los demás, poder transmitir lo que piensa, lo que siente, entender lo que le dice el otro, y poder vivir en convivencia también, porque desarrolla unas habilidades para entender, comprender y llegar a unos acuerdos. Para eso necesita la comunicación. Yo diría que necesita conocer un poco de su entorno, de su país, tener un abordaje, no sé si de la sociología, de las sociales como tal, pero debe tener ese conocimiento previo, y me parece que debe tener unas habilidades y un compromiso ético con el mundo, con la sociedad, con el clima, con lo que lo rodea, porque si no tenemos ese conocimiento, esa experiencia, todo lo demás sobra. De ahí en adelante creo que son añadiduras que deben ir sintonizados con lo que quiere cada persona. Bueno, doctor, usted lo ha dicho, se necesitan 4 o 5 competencias. Lo que nosotros creemos es que el currículo, decía el profesor Gallego, está sitiado por muchos elementos, pero la educación hay que innovarla, y todos estamos llamados a innovarla. Innovar no es que a raíz de la innovación un profesor se va a quedar por fuera de una institución educativa, no. Es tan amplio el currículo y es tanto la proyección y la visión que le podemos dar a la educación, que tranquilamente todos encajamos, siempre y cuando vislumbremos un currículo flexible, amplio, abierto, porque el currículo no puede ser punto a punto. Profesor, usted es el de matemáticas. El profesor de matemáticas tiene que entender que la matemática se puede mirar desde diferentes ópticas. Igualmente todos los profesionales, porque eso es enriquecer el conocimiento. Y eso es uno de los elementos que a los jóvenes hay veces les desmotiva, la monotonía en la pedagogía y la monotonía en la didáctica, y el no saber para qué es que yo estoy recibiendo una materia y en qué yo voy a utilizar en mi vida lo que estoy recibiendo.
Yo creo que si fortalecemos los modelos pedagógicos y los abrimos, podríamos ganar mucho en este sentido. Usted ha dado, con su visión y su experiencia, ha identificado, no ha identificado áreas, se atrevió a hablar de competencias y no superaron las 5. Eso reflejado en un currículo es viable, y eso reflejado en la sociedad es viable, y eso reflejado en la competitividad es viable, y eso reflejado en la empresa es viable. Nosotros tenemos esa visión y mire que coincidimos en lo que queremos en el plan educativo, señor rector. Finalmente, ¿qué recomendación usted le hace al profesor que se quiera hoy formar como docente? ¿Qué recomendación le haría usted a la universidad que tenga muy presente en ese perfil de ese docente que va a demandar los próximos años? Para terminar. Bueno, yo lo primero que diría es que quien crea que su vida, su proyecto de vida está en la educación, debe primero tener vocación para eso. Un maestro debe tener vocación. Si el maestro tiene vocación, puede entender lo que es educar a alguien, ayudarlo a transformar, a que encuentre su camino, a que encuentre su talento, ayudárselo a desarrollar indistintamente de donde se encuentre. En el mundo, profesor Dioselimo, si uno mira las exigencias que demanda los países desarrollados para ser maestro, allá llegan las personas con unas grandes competencias, casi similares a las que pueda demandar un médico o un ingeniero. No es que nosotros seamos tan atrasados y que la demanda y la obligación, los problemas socioeconómicos y el desempleo nos diga no. Inclusive se oye hasta despectivo. Es que yo soy licenciado porque yo no pasé a ingeniería. Yo creo, sin temor a equivocarme, que el profesor que venga ahora y la universidad que quiera formar maestros tiene que tener unas exigencias muy altas, empezando por el Ministerio de Educación. Nos decía el profesor Gallego que las acreditaciones y las certificaciones de los programas de educación de hoy no sirven para lo que debería demandar el mundo. O sea, que si a mí la universidad me certifica una licenciatura, me la tiene que certificar con parámetros altos, no los parámetros de hace 50 años, cuando salieron los primeros maestros que están y que cumplieron. Yo digo, el maestro ha cumplido en su era, en su época, para su época. Entonces, ese maestro y esa universidad, ¿qué tiene que tener muy presente, profesor? Sí, yo creo que definitivamente la universidad debe asegurarse que quien quiera ser maestro debe tener habilidades y cualidades para eso. Debe entender dónde va a trabajar. Claro, hay un problema hoy en día, y eso viene del ministerio como política de Estado, y es que la educación ha sido mirada con desdén y no se le ha valorado. Entonces, claro, mucho profesional o mucho docente entiende que no vale la pena estudiar una carrera como esta, o una persona que egresa de un colegio y entra a una universidad, o egresado inclusive de una universidad, porque siente que no le están pagando bien, ¿no? Sin embargo, pues esto va a sonar un poco crítico, y seguramente mis colegas docentes no estarán de acuerdo con lo que voy a opinar, pero yo creo que... Aquí estamos haciendo pedagogía, doctor. Sí. Bueno. Yo creo que a veces un maestro entra con 2 millones pasaditos a su primer escalafón, pero tiene posibilidades de ascender y de ganar como gana un funcionario de alto nivel, un secretario de despacho, en un momento dado, si se forma, se prepara y está en sus tiempos. Pero también trabaja medio tiempo en primera instancia y tiene otro tiempo para formarse, prepararse. Para investigar. Sí, entre otras cosas. Entonces, para trabajar, yo diría que no es el mejor pago, pero es un pago decente
para el tiempo que nosotros trabajamos comparado con otras profesiones, porque uno ve médicos, ingenieros, hoy de otras profesiones, economistas que ganan 1,5 millones, 2 millones, un salario mínimo y están trabajando, y claro, todo el mundo aspira mucho más, yo aspiro a mucho más. Yo como rector, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por el colegio que tengo, por lo que hago, yo diría ganarme el doble o el triple de lo que hago. Claro, uno es consciente también de su valor, pero de todas maneras debe uno entender que hay un entorno, un país que es general y que las cosas pueden tener otra mirada. Yo pienso que si hay una reconceptualización, revaloración del Estado frente al tema docencia y educación, yo creo que las cosas pueden cambiar. Uno. Lo segundo es que el maestro tiene que saber también a qué entorno llega. Yo le digo una cosa, yo creo que si hay un maestro competente, el maestro es creativo y ese maestro permite precisamente darle utilidad a su conocimiento, porque el maestro que no logra eso es el maestro que solamente conoce su disciplina, pero que no la sabe, que no ha tenido la oportunidad de digerirla, de entenderla y mirar precisamente cuál es su funcionalidad en un entorno general. Pero quien sabe y conoce, sabe que puede aplicarlo y puede decir, esto te sirve para esto, para esto, para esto, para esto, en tu vida. Entonces el estudiante entiende que eso tiene un valor y le da el valor y asume eso. Por eso un estudiante cuando a veces se le pregunta, ¿por qué tú estudiaste esta carrera? Y dice, porque el profesor fulano de tal me indujo, me motivó, me mostró, me encantó lo que él hizo, o me gustaba como él planteaba, o como él miraba las cosas. Entonces, son esos estigmas que uno debería de referirse y que creo que un buen maestro debería tenerlo en la educación también. Yo quiero hacer un aporte final. Yo pienso que una de las fallas también, usted hablaba ahorita del maestro creativo, el maestro que debe estar involucrado, que debe ser consciente, pero es que a veces el maestro puede hacer todo eso, pero si arriba del maestro, si el directivo docente, si el rector, si el secretario de educación, si los funcionarios de la Secretaría de Educación no están compaginados frente a esa línea, también a veces no pueden entender qué tanto lo que uno está haciendo en el aula y cuál es su pertinencia, su valor y su trascendencia. Entonces, me parecería a mí que debería haber una equidad en ese sentido, para que todos hablemos el mismo lenguaje y todos apuntemos hacia lo mismo, porque lo contrario, muchos esfuerzos que se hacen en la base del profesorado y del aula de clase no trascienden, porque precisamente no hay también quien los valore y quien los apoye y les dé la trascendencia y los acompaña, que eso sea mucho mejor y más efectivo y más eficiente. Profesor Diosérimo, yo creo que ha sido un rato muy fructífero. Vamos a seguir visitando las instituciones educativas para tocar el pulso de las instituciones. Por eso con este video final del plan educativo queremos nutrir ese proceso de la visión de los rectores, de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia que opinan sobre educación, que vislumbra lo que es sentir la educación. Señor rector, muchas gracias por atender la visita hoy del plan educativo. En nombre de la Secretaría de Educación del municipio de Popayán, le agradecemos mucho su participación. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Quiero invitar a toda la comunidad educativa para que cojamos este instrumento, este recurso, este ejercicio que se ha hecho, que ha sido producto de tantas personas que tienen que ver con la educación. Esa es la verdadera comunidad educativa, para que lo leamos, para que lo conozcamos, para que lo interpretemos y para que lo adoptemos y lo asumamos cada una de las instituciones, pero la comunidad en general, porque yo creo que no sacamos nada con que los colegios lo entendamos, pongamos en práctica lo que está sugiriendo y proponiendo ahí, que ha sido propuestas de nosotros mismos los educadores, si la comunidad en general tampoco se apersona y no exige y no se involucra también en la misma. Así que, pues, ojalá todos sigamos participando de manera activa, y a usted felicitarlo y reconocerlo, y hacer un reconocimiento importante a la Secretaría de Educación, al área de calidad, que han posibilitado que este trabajo se haga y se haga con el impacto que se está presentando en este momento. Muchas gracias a usted.